¿Alguna vez has tenido un sueño tan real que te hizo despertar con el corazón acelerado, con lágrimas en los ojos o con una sensación tan clara que parecía más que un simple sueño? Hay momentos en los que cerramos los ojos por la noche y mientras nuestro cuerpo descansa, nuestra alma entra en un espacio misterioso, profundo, donde lo natural se cruza con lo divino. Y es ahí, justo en ese rincón secreto del alma, donde Dios puede hablarnos. Porque los sueños, querido oyente, no siempre son simples imágenes que el cerebro inventa al azar. A veces son mensajes celestiales disfrazados de visiones. A veces son advertencias, respuestas, revelaciones. Y si aprendemos a prestar atención, podríamos escuchar la voz de Dios incluso mientras dormimos. Déjame saber que estás aquí comentando la frase, Dios me habla dormido. Esas 4 palabras pueden ser tu acto de fe hoy. Escríbelas y déjalas como testimonio de que estás listo para que el Señor te hable aún mientras sueñas. Ahora sí, prepara tu corazón, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar la forma en que ves tus noches, tus sueños y tu conexión con Dios. Primera parte. Dios habla en sueños desde tiempos antiguos. Desde los inicios de la humanidad, los sueños han sido un puente invisible entre el cielo y la tierra. La Biblia está llena de momentos en los que Dios decidió hablar a través de los sueños. Y lo más impactante de todo es que muchas veces lo hizo con personas que ni siquiera estaban buscando esa revelación, que simplemente estaban descansando, y de repente algo sobrenatural descendía sobre ellos en medio de la noche. Mira esto. En el libro de Génesis capítulo 31, Dios le habla a Labán en un sueño, advirtiéndole que no se atreviera a decirle nada malo a Jacob. Es decir, Labán, un hombre que no era precisamente un siervo fiel de Dios, recibió una advertencia directa desde el cielo. ¿Te imaginas eso? Estás durmiendo y de pronto el mismo Dios te pone un límite. No, con una coma y firmeza no vas a hacerle daño a mi siervo. Qué poderosa forma de intervenir en la historia humana, y eso nos lleva a algo muy importante que quiero que reflexiones, querido oyente. Dios no necesita que estés orando en voz alta para hablarte. Él puede hablarte mientras duermes, mientras tu mente descansa, mientras tu alma se entrega al descanso profundo. Porque Él es espíritu y se mueve más allá de lo que nuestros sentidos alcanzan a percibir. Y si tú tienes el corazón dispuesto, si tu vida está en sus manos, no importa si estás en el desierto como José, en el exilio como Daniel, o simplemente en tu cama una noche cualquiera. Si Dios quiere hablarte, lo hará. Piénsalo. José el soñador recibió no 1 ni 2, sino varios sueños que marcaron el destino de su vida y de toda su familia. ¿Y sabes qué es lo más asombroso? Que él era apenas un joven cuando todo eso ocurrió. No era un anciano sabio, no era un sacerdote ni un profeta reconocido. Era un joven rechazado por sus hermanos, alguien que simplemente creía en lo que soñaba. Y aunque lo ridiculizaron, aunque lo traicionaron, aunque fue lanzado a un pozo y luego vendido, los sueños que Dios puso en su corazón se cumplieron con exactitud. Aquí hay una enseñanza que no podemos dejar pasar. Cuando Dios habla en sueños, no lo hace para entretenerte, lo hace para revelarte. Y si tú aprendes a discernir, a interpretar, a buscar el sentido espiritual detrás de lo que ves mientras duermes, podrías comenzar a recibir instrucciones celestiales que te guíen en decisiones, que te protejan de peligros, que te confirmen caminos. Los sueños no son para jugar. Son una herramienta que Dios ha usado desde siempre y que aún hoy sigue utilizando con quienes tienen oídos para oír, incluso mientras duermen. Otra historia que me conmueve es la de Salomón. En el primer libro de Reyes, capítulo 3, se nos narra cómo Dios se le apareció a Salomón en un sueño y le dijo que pidiera lo que quisiera. Y ahí, en medio de esa revelación nocturna, Salomón pidió sabiduría. Fíjate en esto. Fue en un sueño donde Dios le ofreció una promesa, y esa decisión marcó el destino de su reinado. No fue en el templo, no fue a través de un profeta, fue en un sueño.
Eso nos deja claro que mientras tú duermes, Dios puede abrir una ventana del cielo y preguntarte cosas, hablarte, revelarte, incluso confrontarte. Y no necesariamente tendrás visiones espectaculares o ángeles cantando. A veces será una imagen, una palabra, un sentimiento, algo que al despertar te quedará grabado en el alma. Y tú sabrás que no fue un sueño más, que ahí hubo algo divino. Y esto es importante, porque muchas veces menospreciamos lo que soñamos. Nos despertamos y decimos, fue solo un sueño. Pero, ¿y si no fue solo un sueño? ¿Y si Dios te está mostrando algo que vendrá? ¿Y si te está protegiendo de una mala decisión? ¿Y si te está dando paz por algo que te preocupa, pero tú aún no lo entiendes? Daniel, otro gran receptor de sueños y visiones, decía que Dios revela los misterios más profundos. Eso está en el libro de Daniel, capítulo 2. Él sabía que no todos los sueños venían de Dios, pero también sabía que algunos sí. Y por eso oraba, se humillaba y buscaba el discernimiento. Porque no, con coma y firmeza, no podemos vivir como si los sueños fueran simplemente historias sin sentido. Cuando tú eres un hijo de Dios, todo en tu vida puede tener un propósito, incluso lo que ves mientras duermes. Querido oyente, quiero que te lleves esta verdad grabada en el corazón. Los sueños son una de las formas en las que Dios puede hablarte. Y si estás atento, si decides no despreciarlos, si los llevas en oración y los pones en sus manos, Él te dará entendimiento. Porque así como lo hizo con José, con Daniel, con Salomón y con tantos otros, también lo puede hacer contigo. Y no importa si hasta ahora no has entendido lo que has soñado. A partir de hoy, vas a mirar tus noches con otros ojos. Vas a orar antes de dormir. Vas a pedir que el Espíritu Santo guarde tu descanso y abra tus sentidos espirituales. Vas a anotar lo que recuerdes y vas a comenzar un camino donde el misterio de los sueños se convertirá en una herramienta para tu crecimiento, para tu dirección y para tu relación con Dios. Porque mientras tú descansas, el cielo sigue hablando. Parte 2. ¿Cómo saber si un sueño viene de Dios? Una de las preguntas que más se repiten cuando hablamos de este tema es, ¿cómo sé si un sueño viene de Dios y no es solo fruto de mi imaginación, de lo que vi en el día, o incluso algo sin sentido? Y la verdad es que esa es una pregunta muy válida, porque no todo lo que soñamos proviene del cielo. Nuestro cerebro, durante el descanso, procesa recuerdos, emociones, miedos, deseos, y muchas veces mezcla todo eso en imágenes y situaciones que parecen reales, pero que no tienen un origen divino. Entonces, ¿cómo lo distinguimos? Lo primero que debemos entender, querido oyente, es que los sueños de Dios no se olvidan con facilidad. Puedes tener decenas de sueños cada semana, pero hay algunos que se te quedan grabados, que se sienten distintos, que incluso al despertar te dejan una sensación profunda, como si hubieras vivido algo más allá de lo natural. Esos sueños permanecen, se clavan en el corazón, te dejan inquieto, te hacen pensar, orar, reflexionar. Cuando un sueño es de Dios, no lo puedes ignorar. Segundo, los sueños de Dios nunca te llevan a la confusión, al miedo, ni a la contradicción con su palabra. Si sueñas algo que te deja con ansiedad, que te empuja a hacer algo contrario a los mandamientos de Dios, o que te aleja de la paz del Señor, entonces es muy probable que ese sueño no venga de Él. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 14 que Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Así que si lo que sueñas te deja con temor, con dudas acerca de tu fe, o te empuja hacia el pecado, entonces no es un sueño de Dios. Los sueños de Dios, en cambio, traen revelación, convicción, dirección. Pueden mostrarte un peligro y advertirte, como le ocurrió a José cuando el ángel le dijo en sueños que huyera con María y el niño Jesús, porque Herodes quería matarlo. También pueden darte confirmación sobre decisiones, como cuando Pablo soñó con un hombre macedonio que le pedía ayuda, y eso lo llevó a evangelizar en un territorio completamente nuevo. Tercero,
Hay algo que no se puede falsificar: la presencia de Dios. Cuando sueñas algo que viene de lo alto, tú lo sientes. Es como si, en medio de tu descanso, una atmósfera distinta se apoderara del sueño. No puedes explicarlo con palabras humanas, pero tu espíritu lo reconoce. Es como si algo dentro de ti dijera: esto es santo, y al despertar, ese mismo sentir permanece. No es como cuando sueñas que vas volando o que llegaste tarde al trabajo. Es algo mucho más profundo, más sagrado, más real que lo real. Cuarto, la confirmación es clave. Si sueñas algo que crees que puede venir de Dios, llévalo a la oración. Pídele a Él que te lo confirme, que te muestre si es su voz y que te dé sabiduría para interpretarlo. Y te aseguro que si Él fue quien habló, también te dará luz para comprender. Puedes encontrar confirmación en la palabra, en una predicación, en una conversación inesperada o incluso en otro sueño. Dios es maestro en conectar piezas, en hablarte por distintas vías para que no te quede duda. Hay un pasaje poderosísimo en el libro de Job, capítulo 33, donde se dice lo siguiente: Dios habla una y otra vez, aunque la gente no lo reconoce. En sueños, en visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres mientras descansan en sus camas, Él abre los oídos de los hombres y sella su instrucción. ¿Te das cuenta? Dios no ha dejado de hablar. El problema es que muchos han dejado de escuchar. Quinto, Dios nunca te va a hablar en sueños si tú no estás dispuesto a obedecer en la vida despierta. Es decir, si tú vives lejos de Dios, si no quieres saber de Él durante el día, si no lo buscas, si no oras, si no lees su palabra, si no quieres su voluntad, entonces, ¿por qué habría Él de revelarte cosas en sueños? Ahora, claro, hay excepciones. Dios puede hablarte incluso para llamarte al arrepentimiento, para tocar tu corazón, para advertirte antes de que sea tarde. Pero en general, quien quiere escuchar a Dios en sueños debe primero cultivar una relación con Él mientras está despierto. Entonces, si quieres comenzar a reconocer los sueños que vienen de Dios, necesitas también conocer su voz en la vida diaria. Jesús dijo que sus ovejas oyen su voz y le siguen. Eso está en el Evangelio de Juan, capítulo 10. Si conoces su voz mientras oras, mientras lees la Biblia, mientras caminas con Él, entonces la reconocerás también en tus sueños. Y aquí te doy un consejo práctico. Ten una libreta al lado de tu cama. Cuando tengas un sueño que sientas especial, anótalo al despertar. A veces Dios da la interpretación después, no en el momento. A veces pasan días, semanas o incluso meses antes de que comprendas por qué soñaste eso. Pero si lo olvidas, pierdes la oportunidad de ver el cuadro completo. Anota, ora, medita y confía en que el Espíritu Santo te guiará. No subestimes los sueños. No, con firmeza y claridad, no los ignores más. Porque podría ser que el Señor ya te ha estado hablando, solo que tú no lo habías reconocido. Y si hoy estás escuchando esto, no es casualidad. Es posible que Dios esté abriendo tu entendimiento para que comiences a recibir sus mensajes nocturnos con discernimiento, con fe y con una nueva sensibilidad espiritual. Así que, querido oyente, prepárate. Porque cuando uno empieza a reconocer la voz de Dios en los sueños, su vida comienza a tomar un rumbo distinto. Ya no caminas a ciegas, ya no vives adivinando. Empiezas a vivir guiado, sostenido y dirigido desde lo alto. Parte 3. ¿Cómo interpretar un sueño espiritual según la palabra de Dios? Hasta aquí ya sabemos que Dios habla en sueños y que no todo sueño tiene origen celestial. Pero ahora llegamos a una parte fundamental. ¿Qué hacer cuando sentimos que un sueño viene de Dios? ¿Cómo lo interpretamos? Porque si no entendemos el mensaje, podemos confundirnos, ignorarlo o incluso actuar mal guiados. Y la palabra de Dios nos da dirección también en este punto. Primero, debemos recordar que la interpretación de sueños es un don. Y como todo don espiritual, proviene de Dios. No es algo que se aprende como una fórmula matemática, ni es una técnica humana. Lo vemos claramente en la historia de José.
Cuando el faraón soñó con las vacas gordas y las vacas flacas, él buscó a todos sus sabios, magos y adivinos, y ninguno pudo explicarle lo que significaban esos sueños. Pero entonces trajeron a José, y antes de decir una sola palabra, José dejó algo muy claro. La interpretación de los sueños no depende de mí, sino de Dios. Eso nos enseña que el primer paso para interpretar un sueño espiritual es acudir al Espíritu Santo. No, con coma y claridad, no debemos correr a buscar interpretaciones en Internet, en supersticiones o en libros ajenos a la palabra. Debemos orar. Debemos preguntarle a Dios, Señor, ¿qué quisiste decirme con esto? ¿Qué representa este símbolo? ¿Qué debo hacer con esta revelación? Porque sí, los sueños de Dios muchas veces están llenos de símbolos. Él no siempre habla de manera literal. Piensa en los sueños de Nabucodonosor, donde veía estatuas, árboles enormes, animales con características extrañas. Todo eso tenía un sentido espiritual profundo, pero requería discernimiento. Y ese discernimiento viene de la comunión con Dios. Querido oyente, si sueñas con agua, fuego, caminos, puertas, serpientes, escaleras, montañas, es muy probable que detrás de ese símbolo haya un mensaje espiritual. Pero cada persona, cada contexto, cada historia de vida es distinta. Un mismo símbolo no siempre significa lo mismo para todos. Por eso es tan importante no aplicar fórmulas automáticas, sino buscar a Dios con un corazón abierto. Ahora bien, aquí van algunas claves prácticas que puedes aplicar cuando tengas un sueño que sientas que viene de lo alto. 1. Anota todos los detalles apenas despiertes. No importa si te parece raro o confuso. Cada color, cada objeto, cada persona o emoción puede tener un significado. A veces, los detalles que parecen pequeños son las piezas clave del mensaje. 2. Pídele al Espíritu Santo que te dé entendimiento. Antes de sacar conclusiones por ti mismo, ora. A veces, lo que tú crees que significa no es lo que Dios quiso decir. Recuerda que sus pensamientos son más altos que los nuestros. 3. Compara con la palabra de Dios. El Señor nunca se va a contradecir. Si un sueño te empuja a actuar en contra de lo que la Biblia enseña, entonces no es de Dios. La Escritura es nuestro filtro, nuestro mapa, nuestra base segura. 4. Espera confirmación. No siempre entenderás el sueño de inmediato. A veces pasa el tiempo y Dios te lo confirma a través de una predicación, una conversación, una situación concreta. Sé paciente. Si es de Dios, Él se encargará de mostrarte cuándo y cómo debes actuar. 5. Habla con personas maduras en la fe. A veces, compartir el sueño con alguien que tenga discernimiento espiritual puede ayudarte a verlo desde otra perspectiva. Pero cuida con quién lo compartes. No todos saben interpretar, y no todos tienen el corazón para acompañarte espiritualmente. 6. Examina tu estado emocional y espiritual. Hay sueños que surgen de nuestras emociones acumuladas. Si estás pasando por mucho estrés, dolor o preocupación, es posible que tu mente te hable en sueños. Pero si estás en comunión con Dios, buscando su presencia, limpiando tu corazón, y aún así recibes un sueño fuerte o claro, entonces hay más razones para creer que viene de lo alto. Y ahora quiero que reflexionemos en algo muy importante. Los sueños espirituales no solo se interpretan, también se obedecen. Porque el propósito de Dios al hablarte no es simplemente mostrarte cosas, sino guiarte, advertirte o animarte a actuar. ¿Qué habría pasado si José no hubiera obedecido y se hubiera quedado en Egipto con María y Jesús? Herodes habría matado al niño. El sueño era una advertencia, pero también una instrucción. Dios habló, pero José obedeció. Esa es la clave. A veces Dios te mostrará a una persona en un sueño para que ores por ella. Otras veces te revelará un peligro para que te apartes. A veces te confirmará que sigas adelante y otras te dirá que detengas algo. Pero si tú ignoras la instrucción, el sueño se vuelve inútil. No, con seguridad y firmeza no basta con soñar. Hay que obedecer. Y hay algo más que debes saber. Cuando comienzas a tomar en serio tus sueños,
también comienzas a crecer espiritualmente, porque esa sensibilidad que desarrollas te hace más atento a la voz de Dios, incluso durante el día. Te acostumbras a escuchar, a discernir, a moverte según lo que Él dice, y eso transforma tu vida por completo. Quiero que lo entiendas bien. Interpretar un sueño espiritual no es un acto de magia, es un acto de fe. Es una conversación con Dios que continúa después del sueño. Y si tú estás dispuesto a abrir tu corazón, a dejarte enseñar, a dejar que Él te hable aún mientras duermes, entonces prepárate, porque tus noches van a comenzar a ser diferentes. Vas a dormir con propósito, vas a despertar con dirección, vas a vivir con entendimiento. Y lo más hermoso de todo es que Dios no hace acepción de personas. No necesitas ser profeta, ni pastor, ni tener un ministerio reconocido. Si tú eres su hijo, si tú lo amas, si tú lo buscas, Él puede hablarte también a ti. Porque su voz no se limita al día. Su voz atraviesa la oscuridad, entra en lo más profundo del sueño y encuentra tu alma, lista para escuchar. Parte 4. Tipos de sueños espirituales más comunes y su propósito. A esta altura, ya hemos comprendido que Dios puede hablar en sueños, que no todos los sueños vienen de Él, y que es vital buscar interpretación bajo la guía del Espíritu Santo. Pero ahora es tiempo de ir más profundo, porque cuando empezamos a estudiar los sueños con madurez espiritual, descubrimos que no todos tienen la misma naturaleza ni el mismo propósito. Existen diferentes tipos de sueños espirituales, y entender esto te ayudará a discernir con más claridad lo que Dios quiere mostrarte en cada uno. El primer tipo son los sueños de advertencia. Estos sueños vienen como una alarma. Dios te muestra algo que aún no ha sucedido, pero que está por venir si no haces algo al respecto. Un ejemplo claro es el sueño que tuvo el rey Abimelec en Génesis capítulo 20. Él había tomado a Sara, sin saber que era la esposa de Abraham, y en el sueño Dios le dijo: «Estás a punto de morir por lo que has hecho». Imagina ese momento. Dios interrumpió el sueño de un hombre para advertirle de su pecado antes de que fuera tarde. Ese es el amor de Dios. Advierte, corrige, confronta. Hoy ese mismo tipo de sueños pueden manifestarse en tu vida si estás a punto de entrar en una relación peligrosa, en un negocio dudoso o en una situación que comprometa tu fe. Dios podría hablarte por medio de una escena inquietante, una figura que te causa temor o un escenario oscuro. No para asustarte, sino para hacerte reaccionar. Si sueñas algo así, con conciencia y urgencia, no lo ignores. Pídele a Dios discernimiento. Pregunta: Señor, ¿debo cambiar algo? ¿Estoy caminando hacia un error? El segundo tipo son los sueños proféticos. Estos sueños no hablan del presente, sino del futuro. Dios te revela lo que está por venir, ya sea en tu vida personal, en tu familia, o incluso a nivel espiritual, social o mundial. A veces estos sueños son tan claros que no necesitas interpretación. Ves algo que luego sucede tal cual. Otras veces son simbólicos y se requieren días, meses o años para comprenderlos por completo. José, el hijo de Jacob, tuvo este tipo de sueños cuando era joven. Soñó que los manojos de sus hermanos se inclinaban ante el suyo, y luego que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. En ese momento, parecía solo un sueño arrogante, pero los años demostraron que era una visión profética de lo que vendría, y aunque fue despreciado por sus hermanos, Dios cumplió cada palabra. Los sueños proféticos son semillas. Dios las planta para que en su tiempo den fruto. Si tú tienes uno, guárdalo en oración. No te apresures, no intentes forzar el cumplimiento. Espera el tiempo de Dios. El tercer tipo son los sueños de confirmación. Estos son muy especiales. Suceden cuando tú ya estás orando por algo, buscando respuesta, tratando de tomar una decisión importante. Dios usa el sueño para confirmarte lo que ya ha puesto en tu corazón. Es como si dijera: sí, ese es el camino. O no, no vayas por ahí. A veces lo hace mostrando paz, otras veces lo hace mostrándote un obstáculo o una alternativa.
Un ejemplo bíblico se encuentra en el Nuevo Testamento, cuando José, el esposo de María, planeaba dejarla en secreto al descubrir que estaba embarazada. Él no sabía qué hacer, estaba confundido. Y fue en un sueño donde Dios le confirmó que ese niño era del Espíritu Santo y que no debía temer. Ese sueño cambió el curso de la historia. Imagina lo que habría pasado si no hubiera escuchado. Este tipo de sueños nos recuerda que Dios no es un Dios distante. Él se involucra. Él responde cuando pedimos dirección. El cuarto tipo son los sueños de revelación. Estos sueños no necesariamente hablan del futuro ni del presente inmediato, sino que revelan lo que está pasando en el mundo espiritual. Es decir, te muestran cosas que a simple vista no se ven. Puede ser que estés luchando con algo y no entiendes por qué. Entonces, sueñas con cadenas, o con una figura oscura, o con una puerta cerrada. Dios está mostrándote que hay algo que necesitas romper, liberar, sanar. Otras veces estos sueños te revelan ataques espirituales que estás enfrentando. Personas que interceden, que oran profundamente, muchas veces reciben este tipo de sueños. Pueden ver en visión lo que está pasando en la vida de otro, en su ciudad o incluso en la iglesia. No es para que se llenen de miedo, sino para que intercedan con más fuerza. Es Dios levantando atalayas, despertando vigilantes, preparando a los suyos. El quinto tipo son los sueños simbólicos de crecimiento espiritual. No todos los sueños espirituales tienen un mensaje urgente. Algunos son procesos. Dios te habla a través de símbolos que representan tu camino con Él. Por ejemplo, sueñas que estás escalando una montaña, o que atraviesas un río, o que estás cruzando un desierto. Esos paisajes no son casualidad. Representan lo que estás viviendo con Dios. Él te muestra dónde estás, hacia dónde vas, qué necesitas fortalecer. Estos sueños son íntimos, personales y requieren reflexión. No siempre traen una respuesta directa, pero si te sientas con calma y oras, entenderás que Dios está moldeando tu carácter. Te está enseñando paciencia, fe, resistencia, dependencia. En el camino espiritual, Dios no solo te da destino, también te forma. Y muchas veces, esa formación se revela en tus sueños. Por último, existe un tipo de sueño que es menos común, pero muy poderoso. Los sueños con encuentros divinos. Son esos sueños donde sientes que estuviste en la presencia de Dios, donde viste ángeles, donde escuchaste una voz santa, donde sentiste un amor, una paz o una presencia que no se puede describir. Esos sueños marcan tu alma. No necesitas entenderlos con palabras, porque el impacto queda grabado en tu espíritu. Son como un regalo, como si Dios decidiera visitarte en la noche y abrazarte desde dentro. Y aquí es donde muchos se preguntan, ¿por qué yo no tengo ese tipo de sueños? ¿Por qué no escucho a Dios mientras duermo? Y la respuesta no es única. A veces estamos tan cargados de ansiedad, de ruido, de actividades, que no dejamos espacio para el silencio interior. Otras veces, simplemente no hemos pedido con fe. Recuerda lo que dice Santiago capítulo 4. No tienen porque no piden. ¿Cuándo fue la última vez que antes de dormir dijiste, Señor, háblame esta noche? ¿Cuándo fue la última vez que ofreciste tus sueños como un altar? Querido oyente, Dios está dispuesto. Él no ha dejado de hablar. Él no se ha vuelto mudo. Pero nosotros debemos estar dispuestos también. Dispuestos a escuchar, a discernir, a obedecer. Dispuestos a recibir lo que Él quiera mostrarnos, aunque no entendamos todo de inmediato. Porque la voz de Dios no es para los perfectos, es para los dispuestos. Así que prepárate, porque si esta palabra ha resonado en ti, si sientes que algo se ha encendido en tu interior, es posible que hoy mismo, esta noche, mientras cierres tus ojos, algo comience a cambiar. Y cuando lo haga, recuerda que no, con claridad y determinación, no fue casualidad, fue Dios hablándote en el silencio. Parte 5. ¿Qué hacer después de recibir un sueño espiritual? Hasta ahora hemos entendido cómo Dios puede hablarnos mientras dormimos,
los distintos tipos de sueños espirituales y cómo discernir si vienen de Él. Pero hay una pregunta clave que surge en este punto. ¿Qué se supone que debo hacer cuando recibo un sueño de Dios? Porque no basta con tener el sueño. No basta con despertarse con el corazón latiendo fuerte y decir, fue impactante. Lo que realmente transforma nuestra vida es cómo respondemos a ese mensaje. Y aquí es donde muchos se equivocan, porque cuando Dios habla, espera una respuesta. No, con claridad absoluta, no se trata solo de recibir, sino de actuar. Dios no nos revela cosas para entretenernos, nos las muestra para prepararnos, para alertarnos, para guiarnos o para darnos una tarea específica. Cada sueño que viene de Dios es una responsabilidad espiritual. Lo primero que debes hacer después de un sueño espiritual es orar de inmediato. Así como te despiertas, aun si es en la madrugada, levanta una oración. No importa si es corta, si estás medio dormido. Dile al Señor, háblame, Señor, abre mi entendimiento. Ayúdame a entender lo que me mostraste. Guarda este mensaje en mi espíritu y que no lo olvide. Esa oración sencilla puede marcar la diferencia entre que el mensaje se quede en tu alma o se desvanezca como el viento. Recuerda que muchos sueños, aunque poderosos, se olvidan en minutos si no los registras. Por eso, lo segundo que debes hacer es anotar todo lo que recuerdes, hasta el más mínimo detalle. Toma una libreta, tu teléfono o lo que tengas a la mano y escribe. ¿Qué viste? ¿Qué sentiste? ¿Qué personas estaban? ¿Qué colores? ¿Qué ambiente? ¿Qué dijiste tú? ¿O qué te dijeron? Muchas veces, el significado está en algo que parecería insignificante. Una palabra, un lugar, un gesto. Lo tercero es llevar ese sueño a la palabra de Dios, porque no hay mejor manera de interpretar que compararlo con la verdad eterna. Si soñaste con una puerta, por ejemplo, la Biblia dice que Cristo es la puerta. Si soñaste con una serpiente, en muchos casos simboliza engaño o tentación. Si viste fuego, puede representar juicio, purificación o presencia divina. Pero para que puedas discernir esto, necesitas conocer la Escritura. No, con firmeza y convicción, no puedes vivir dependiendo de lo que otros digan. Tienes que cultivar tú mismo una relación con la palabra. Y aquí viene algo muy importante. Presenta el sueño en oración durante varios días. A veces, la interpretación no llega de inmediato. Dios quiere que lo busques, que lo medites, que lo consultes. Esa espera también es parte del proceso espiritual, porque no se trata solo de entender lo que soñaste, sino de dejar que eso forme algo en ti. Mientras oras, Dios puede confirmar el mensaje, añadir detalles o incluso darte otro sueño que complemente el primero. El siguiente paso es pedir sabiduría para saber qué hacer, porque tal vez el sueño no es solo para que lo sepas, sino para que actúes. Si soñaste con alguien enfermo, tal vez Dios te está pidiendo que intercedas. Si viste una puerta cerrándose, puede que sea hora de soltar algo. Si viste a alguien pidiéndote ayuda, tal vez debas llamarlo. Aquí es donde muchos se quedan cortos, reciben el mensaje, pero no hacen nada con él. Y eso, con todo el respeto y la seriedad del tema, es como recibir una carta urgente del cielo y dejarla sin abrir. Y por favor, querido oyente, no le cuentes tu sueño a cualquiera. Hay momentos donde Dios te revela cosas para que tú las guardes en silencio. José cometió el error de contar sus sueños demasiado pronto, y eso le costó el rechazo de sus hermanos. No todos están preparados para entender lo que Dios te muestra. A veces, compartir un sueño con la persona equivocada puede traer confusión, envidia o burla. Por eso, sé prudente. Guarda lo que recibes como un tesoro. Y solo compártelo si Dios te lo confirma o si necesitas ayuda espiritual real para interpretarlo. Otra cosa fundamental es obedecer si el sueño trae una instrucción directa. Si Dios te dice algo claro, si te revela un paso que debes tomar, no retrases la obediencia. El rey Nabucodonosor tuvo un sueño donde se le advirtió que se humillara. No lo hizo y terminó perdiendo su reino y viviendo como una bestia durante 7 años.
La falta de obediencia después de un sueño espiritual puede tener consecuencias serias, porque cuando Dios habla espera fe, pero también espera acción. También puede ser que el sueño no sea solo para ti, sino para interceder por alguien más. Hay personas que tienen el don de intercesión y Dios les revela cosas en sueños para que oren por otros. Puedes soñar que alguien está en peligro, que enfrenta un ataque espiritual, que está a punto de tomar una mala decisión. Y no es para que lo vayas a juzgar ni a enfrentar, sino para que te levantes en oración. Porque la oración, querido oyente, tiene poder para cambiar destinos. Y finalmente, entiende esto con el corazón abierto. Los sueños espirituales son parte de una relación viva con Dios, no de un sistema automático. No es que cada vez que duermas vas a tener un mensaje. Tampoco es que todos los mensajes serán iguales. Pero cuando cultivas una vida de intimidad con Dios, cuando lo amas de día y de noche, cuando tu alma le pertenece a Él, entonces tus sueños también pueden volverse un campo de revelación. Dormir ya no será simplemente descansar, será también un espacio donde el cielo y tu espíritu se encuentren, y al despertar, no despertarás solo con el cuerpo renovado, sino también con el alma encendida. Querido oyente, si Dios ha comenzado a hablarte en sueños, o si anhelas que lo haga, entonces empieza hoy a prepararte. Limpia tu corazón, cierra tus noches con oración, pide al Espíritu Santo que guarde tu mente, lee la palabra antes de acostarte, y dile a Dios, aquí estoy, dispuesto a escuchar, porque tú con humildad y verdad, no necesitas ver el cielo abierto para saber que Él está contigo. A veces, basta con cerrar los ojos y dejar que Él te hable mientras duermes. Parte 6. Testimonios reales desde medios de comunicación sobre sueños que marcaron vidas. Hasta aquí hemos explorado cómo Dios habló en sueños en tiempos bíblicos y cómo eso sigue siendo relevante hoy. Pero esta sección presenta casos que realmente fueron reportados en medios de comunicación, no testimonios personales. La narrativa es respetuosa y precisa, reconociendo que cada quien puede interpretarlos a su manera. Uno de los casos más impactantes fue el de Mike Wallo, un trabajador que sufrió un accidente gravísimo cuando cayó encima de él una losa de granito de más de 4 toneladas. El impacto le dejó el cráneo comprimido en apenas centímetros y estuvo clínicamente muerto durante 6 minutos. En medio de ese coma, tuvo un sueño vívido en el que un amigo fallecido le decía que aún no era su momento y que todo estaría bien. Segundos después del sueño, despertó milagrosamente y tras múltiples cirugías comenzó una recuperación prolongada. Él mismo atribuye ese detalle como lo que lo sostuvo y lo sacó del abismo. Esta historia fue ampliamente cubierta por medios como The Sun, y aunque algunos la explican desde la ciencia o el trauma, Mike lo vive como una experiencia espiritual real de sun.co.uk. Otro ejemplo documentado fue el caso de Adam El Nekabe, un influenciador de fitness que en unas vacaciones en Tailandia sufrió un accidente en motocicleta sin casco. Fue declarado clínicamente muerto al llegar al hospital, pero despertó después de 10 días en coma. Durante esa etapa, tuvo memorias familiares y sueños recurrentes que le dieron fuerzas para seguir luchando. Aunque no se afirma que Dios hablara directamente en esos sueños, para él fueron un faro de esperanza en medio del caos, y su recuperación pasó a ser inspiradora para muchos en redes sociales y entrevistas de sun.co.uk. En otro tipo de narrativa, aunque no directamente sobre protección, las llamadas historias de advertencia onírica aparecen en foros y redes sociales. Por ejemplo, en Reddit, alguien contó que soñó que llevaba pesadas cubetas de barro cerca de un andamio inseguro. Al día siguiente, evitó trabajar en ese lugar y luego vio que justo unos minutos después, un compañero cayó y se lastimó. El autor dice, «Estoy convencido de que ese sueño lo salvó, aunque acepta que podría ser coincidencia». Reddit.com. Este tipo de relatos son anónimos y no verificados, pero ilustran cómo algunas personas sienten que el sueño fue un aviso que evitó una tragedia.
Es clave presentar estos casos con integridad. No se afirma que sean intervención divina, sino experiencias descritas como sueños que pudieron haber influido en decisiones que preservaron vidas. Se menciona que unos los atribuyen a coincidencia, otros a intuición, otros a fe. Cada quien decide cómo interpretarlo. Lo más valioso de estos ejemplos, querido oyente, es que muestran que en contextos críticos, en coma, en peligro, en angustia, hay quienes reconocen una voz o un mensaje en medio de sus sueños. Y aunque no podamos comprobarlo científicamente, para quienes lo experimentan es real. Para muchos creyentes, es la forma en que Dios atraviesa la noche para decir, tú aún estás aquí, tú no has sido olvidado. Por tanto, cuando hablamos de sueños que advierten, que confortan o que confirman, no estamos contando historias personales inventadas. Estamos compartiendo casos documentados donde alguien, consciente o inconscientemente, recibió algo significativo mientras dormía. Y dejamos claro, algunos lo atribuyen a la providencia, otros a coincidencia, otros a procesos fisiológicos. En este canal, creemos que Dios puede hablar también en la noche, pero siempre con respeto, pendiente del testimonio honesto y de la libertad que cada persona tiene para interpretar. Querido oyente, si estas historias han tocado algo en tu interior, no lo ignores. Quizá Dios está despertando en ti una nueva sensibilidad espiritual, pero recuerda, interpretar sueños es un camino, no una fórmula, y siempre con humildad y fe podemos abrir la puerta para que Él nos hable incluso mientras descansamos. Parte 7. ¿Cómo preparar tu corazón para que Dios te hable mientras duermes? Ya hemos recorrido un camino profundo. Sabemos que Dios puede hablar a través de los sueños. Hemos visto cómo lo hizo en la Biblia y cómo incluso hoy, en diferentes partes del mundo, personas afirman haber recibido mensajes que marcaron su vida mientras dormían. Pero ahora llegamos a una parte esencial de esta enseñanza. ¿Cómo podemos prepararnos para recibir un sueño que provenga verdaderamente de Dios? Porque, querido oyente, no se trata de forzar una experiencia. No es cuestión de decir, quiero soñar esta noche con tal cosa, como si Dios obedeciera a nuestros deseos humanos. Él es soberano. Pero lo que sí podemos hacer es preparar nuestro espíritu, limpiar nuestro corazón, crear un ambiente propicio para que, si el Señor decide hablarnos, encuentre en nosotros un terreno fértil. Lo primero que debemos entender es que Dios habita en la pureza, en la fe y en el silencio interior. Y nuestras noches deben reflejar eso si queremos abrir una puerta al mundo espiritual. Así como dedicamos tiempo a orar en el día, también deberíamos preparar nuestras noches con intención espiritual. 1. Cierra tu día con gratitud, no con distracción. Muchas personas van a dormir con el celular en la mano, viendo videos, navegando redes sociales o llenando su mente de imágenes que luego afectan su descanso. Y luego se preguntan por qué tienen pesadillas, por qué sueñan cosas confusas o por qué no sienten paz. La respuesta es simple. Lo que siembras en tu mente justo antes de dormir florecerá mientras descansas. Si llenas tu mente de ruido, lo que recibirás será confusión. En cambio, si te tomas unos minutos para agradecer por el día, aunque haya sido difícil, y reconoces a Dios en medio de cada momento, tu espíritu se calma. Y ese estado de paz interior es el terreno donde la voz de Dios puede resonar con claridad. No, con firmeza te lo digo, no te vayas a dormir sin antes cerrar el día con gratitud, porque la gratitud abre las puertas del cielo. 2. Lee la palabra antes de dormir. Así como alimentas tu cuerpo con la cena, también necesitas alimentar tu alma. Puedes leer un salmo, una promesa, una historia que te inspire fe. Incluso con unos pocos versículos, tu espíritu se alinea. Es como abrir un canal de comunicación con Dios. Cuando meditas en su palabra, antes de cerrar los ojos, estás diciéndole al Señor, estoy disponible, estoy atento, aún dormido quiero estar en tu presencia. Y no necesitas leer capítulos enteros. A veces, un solo versículo es suficiente para que Dios lo use como semilla, y esa misma noche
te hable a través de él en un sueño. Recuerda lo que dice el Salmo capítulo 1. Bienaventurado el hombre que medita en la ley de Dios de día y de noche. No dice solamente de día, también de noche, porque las noches también le pertenecen a él. 3. Haz una oración sincera pidiendo dirección. Habla con Dios antes de dormir. Dile lo que sientes, lo que te preocupa, lo que necesitas. No con fórmulas, no con repeticiones vacías. Solo habla desde el corazón. Puedes decirle: Señor, si quieres hablarme, aquí estoy. Si tienes algo que mostrarme, te entrego mis sueños. Si necesitas advertirme, guiarme, corregirme o consolarme, háblame en la noche, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Esta simple oración, dicha con fe, puede ser el inicio de una vida de revelación nocturna, porque Dios no busca palabras adornadas, busca corazones rendidos, y un corazón que ora antes de dormir es como una lámpara encendida en la oscuridad. Es una invitación a que el Espíritu Santo se acerque. 4. Pide protección espiritual, porque no todos los sueños vienen de Dios, y tampoco estamos solos en el mundo espiritual. Hay opresión, confusión, pesadillas y en ocasiones ataques espirituales que buscan inquietar tu alma mientras duermes. Por eso es importante que ores pidiendo cobertura. Dile al Señor: protege mi mente, guarda mi descanso, pon ángeles a mi alrededor, cúbreme con tu sangre, y declara en fe que tus sueños le pertenecen a Él. Hay promesas bíblicas que puedes usar como escudo. Una de ellas está en el Salmo capítulo 4, versículo 8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Memoriza ese versículo, repite esa promesa, declárala como tu refugio y verás cómo tu descanso cambia, cómo tu mente se limpia, cómo tu alma encuentra reposo. 5. Mantén una libreta cerca, porque si Dios te habla, lo más probable es que al despertar el mensaje comience a desvanecerse. Los sueños espirituales son como el rocío de la mañana, frescos pero delicados. Si no los capturas rápido, desaparecen. Por eso, ten a la mano una libreta o el bloc de notas en tu celular y escribe. No importa si no entiendes todo. Escribe lo que viste, lo que sentiste, las palabras, los colores, las sensaciones. Ese acto de escribir también es una señal de reverencia. Estás diciéndole a Dios: tu voz es importante para mí. Y muchas veces, al releer esos escritos días después, el Espíritu Santo te traerá claridad, porque la revelación no siempre viene de inmediato. A veces, Dios te habla en una noche y te da la interpretación con el paso del tiempo. 6. Cultiva una vida diaria en obediencia, porque no se trata solo de tener sueños espirituales, sino de vivir conforme al Espíritu. Dios no se complace en hablar a quienes no están dispuestos a obedecer. Si vives de espaldas a su voluntad, si ignoras su palabra, si vives en pecado abierto, ¿cómo esperas que Él confíe en ti para revelarte sus secretos? La Biblia dice que el Señor revela su pacto a los que le temen, no a los perfectos, sino a los que tienen un corazón obediente. Así que si quieres que Dios te hable mientras duermes, asegúrate de que estás caminando con Él también mientras estás despierto. Que tus decisiones reflejen un deseo real de agradarlo. Que tu vida sea un altar. Y por último, no te frustres si no sueñas cada noche. Esto no se trata de emociones ni de experiencias místicas constantes. Se trata de relación, de intimidad con Dios. A veces pasarán noches sin sueños, otras con sueños que no entenderás, y otras con sueños que sentirás como regalos celestiales. Pero lo importante no es cuántos sueños tengas, sino cuánto estás dispuesto a caminar con Dios todos los días, con o sin sueños. Porque al final del día, querido oyente, el verdadero sueño es vivir una vida conectada con el cielo, una vida en la que incluso tu descanso se convierte en un acto de fe. Y cuando logras eso, dormir deja de ser solo dormir. Se convierte en un espacio sagrado, y si Dios decide hablarte, lo hará. En su tiempo, a su manera, con su voz.
Y tú al despertar sabrás que no fue solo un sueño, fue un encuentro. Parte 8. ¿Cómo responder cuando Dios ya te ha hablado en sueños? Recibir un sueño de parte de Dios no es un premio ni un adorno espiritual. Es un llamado, un mensaje, una revelación que lleva consigo una responsabilidad. No es algo que debas tomar a la ligera, ni algo que solo compartas porque suena impresionante. Si el cielo te ha hablado, entonces el cielo espera algo de ti. Y eso, querido oyente, es algo sagrado. Aquí es donde muchos fallan. Reciben un sueño impactante, claro, con un mensaje firme, y al despertar lo cuentan como si fuera una historia cualquiera. O lo ignoran, o lo confunden, o se paralizan por miedo. Pero cuando Dios habla, hay que aprender a responder con madurez espiritual, porque cada sueño espiritual es una conversación que apenas comienza, y lo que tú hagas después de recibirlo puede determinar si ese sueño se convierte en cumplimiento o en advertencia ignorada. 1. Guarda el sueño en tu corazón antes de compartirlo. José, el soñador, cometió un error muy común. Compartió sus sueños demasiado pronto. Sus hermanos no lo entendieron, lo envidiaron, lo rechazaron y lo lanzaron a un pozo. Y aunque el sueño venía de Dios, la forma y el momento en que lo compartió aceleraron su proceso de dolor. A veces, Dios te muestra cosas para que tú las guardes, para que las medites, para que las ores, no para que las publiques. El corazón es como una caja fuerte. Cuando recibes algo del cielo, protégelo ahí, medítalo, escríbelo. Pregúntale al Señor, ¿debo compartirlo? ¿Con quién? ¿Cuándo? Porque no todos están listos para escuchar lo que Dios te mostró. Y si lo compartes con quien no tiene discernimiento, podrías generar confusión, burla o incredulidad. 2. Confirma el mensaje en oración y con la palabra. Un sueño espiritual no debe quedarse como una imagen borrosa que causa intriga. Debe ser llevado a la luz de Dios para que pueda brillar con verdad. Al despertar, ora. Pide confirmación. Dile al Señor, si este sueño viene de ti, confírmamelo en tu palabra. Muéstrame una señal, dame entendimiento, confirma con tu paz lo que me estás diciendo. La palabra de Dios es el filtro perfecto. Nada que venga de Él contradice su verdad. Si en el sueño viste una decisión, una advertencia, un llamado, compáralo con la Escritura. ¿Está alineado con los principios de Dios? Edifica tu fe. ¿Te lleva a obedecer? ¿O alimenta el orgullo, la confusión, el miedo? Porque no, con total claridad, no todo sueño que impresiona es de Dios. Algunos son del alma, otros del enemigo. Pero si se alinea con la palabra, si te lleva a la obediencia, si produce fruto espiritual, entonces hay razones para creer que viene del cielo. 3. Pregunta cuál es tu parte. Aquí viene lo más importante. ¿Qué espera Dios que hagas con ese sueño? Porque los sueños espirituales casi siempre son una invitación a actuar. Puede ser a cambiar algo en tu vida, a interceder por alguien, a tomar una decisión, a pedir perdón, a cerrar una puerta, a obedecer un llamado. El sueño no es el fin del proceso, es el inicio. Dios puede mostrarte una persona en peligro y tu parte es orar por ella. Puede revelarte un camino nuevo y tu parte es dar el primer paso. Puede advertirte sobre una tentación y tu parte es apartarte. Pero si no haces tu parte, el sueño se queda en eso, en una imagen sin cumplimiento. Y Dios no te muestra cosas para entretenerte, te las muestra para transformarte. 4. No te paralices por miedo. Hay sueños que son tan intensos que al despertar uno siente temor, especialmente si contienen símbolos de juicio, muerte, destrucción o pérdida. Pero debes recordar esto: Dios no es un Dios de miedo, es un Dios de advertencia y misericordia. Si Él te muestra algo duro, no es para aterrorizarte, sino para que te prepares, para que cambies, para que ores, para que intercedas, para que despiertes. No, con absoluta certeza no temas cuando Dios te muestre cosas difíciles. Teme más cuando Él ya no te diga nada. Porque cuando Dios habla,
es señal de que aún hay oportunidad de hacer algo, de cambiar, de reaccionar, de obedecer. Así que no te escondas del mensaje, abraza el proceso y haz lo que te corresponde con fe. 5. Alinea tu vida al mensaje recibido. Si Dios te habla de santidad, busca limpiar tu vida. Si te habla de propósito, comienza a caminar en ese llamado. Si te muestra que debes dejar algo, suéltalo. Si te confirma una decisión, da el paso. Porque muchos quieren que Dios les hable, pero no están dispuestos a cambiar nada. Y Dios no da revelación para que se admire, la da para que se obedezca. Jesús dijo, al que mucho se le da, mucho se le demandará. Si recibes un sueño espiritual, eso ya es un acto de gracia, pero también es una responsabilidad. Tu vida debe reflejar el mensaje que recibiste, porque si no lo haces, el sueño se convierte en juicio. Recuerda al rey Nabucodonosor. Recibió el sueño, fue advertido, pero no obedeció, y perdió su reino. 6. Prepárate para el cumplimiento. Si el sueño fue profético, si fue una promesa, una visión del futuro, entonces vive con expectativa, no con ansiedad, no con desesperación, con fe. Dios no da una visión para que tú la hagas realidad con tus propias manos. Él la cumple en su tiempo, a su manera. Lo que tú debes hacer es permanecer fiel, obediente, confiando. Hay personas que reciben un sueño de parte de Dios y quieren que se cumpla al día siguiente. Pero recuerda a José. Pasaron años desde que soñó hasta que vio su cumplimiento. Y en ese tiempo fue traicionado, vendido, olvidado. Pero nunca dejó de creer, porque un sueño verdadero sobrevive la espera. Si el sueño es de Dios, no necesitas empujarlo. Él abrirá las puertas en el momento justo. 7. Agradece, aun sin entender todo. Puede que haya sueños que no comprendas por completo, imágenes que se repitan, símbolos que no puedas descifrar. No importa, agradece igual. Porque el hecho de que Dios te haya mostrado algo ya es una señal de que Él está cerca, de que tu espíritu está atento, de que hay una relación viva, y en esa gratitud tu corazón se mantendrá abierto para seguir recibiendo más. Dile al Señor, gracias por hablarme, aunque no lo entienda todo, confío en ti. Aunque no vea aún el cumplimiento, espero en tu fidelidad. Aunque me sienta pequeño, me gozo en que tú me consideras digno de recibir tu voz. Esa gratitud prepara el terreno para más revelación. Querido oyente, si Dios te ha hablado en sueños, no lo ignores. No lo trates como algo casual. No lo guardes en una caja sin abrir. El cielo se ha inclinado para hablar contigo. La eternidad ha susurrado algo a tu alma. Y tú tienes ahora el privilegio y la responsabilidad de responder con obediencia, con fe y con humildad. Porque cuando Dios habla en sueños, no es para impresionarte, es para dirigirte. Y cuando tú respondes con obediencia, el sueño deja de ser solo una visión y se convierte en parte de tu historia. Parte 9. ¿Cómo discernir si un sueño viene de Dios, de ti mismo o de otra fuente espiritual? Uno de los mayores desafíos cuando hablamos de sueños espirituales no es solo recibirlos, sino entender de dónde vienen. Porque no todos los sueños tienen un origen divino. Algunos provienen del alma, otros del enemigo, y muchos simplemente son el resultado de lo que hemos vivido durante el día. Estrés, emociones, noticias, temores o deseos que se filtran en la noche. Por eso, si no aprendemos a discernir, podemos caer en confusión. Podemos tomar decisiones basadas en sueños que no vienen de Dios. Y eso, querido oyente, puede desviarnos, debilitarnos o incluso ponernos en peligro espiritual. Así que esta parte es crucial. Si alguna vez has tenido un sueño y te has preguntado, ¿será de Dios o fue solo mi imaginación? Entonces presta atención, porque aquí te voy a mostrar cómo desarrollar discernimiento con madurez, con equilibrio y con la ayuda del Espíritu Santo. 1. Evalúa el contenido del sueño con la palabra de Dios. Este es el filtro más importante de todos. Todo lo que venga de Dios, absolutamente todo,
estará alineado con su palabra. Nunca se va a contradecir. Así que si sueñas con algo que te impulsa a pecar, a tener venganza, a mentir, a manipular, a hacer daño o a dejar los caminos del Señor, ese sueño no viene de Dios, aunque se sienta fuerte o impactante. La palabra es clara. Dios no tienta, no promueve el pecado, no confunde. El apóstol Pablo dijo que aunque un ángel del cielo les anunciara otro evangelio diferente al que habían recibido, que fuera anatema. Es decir, incluso si algo sobrenatural aparece, si contradice la palabra, no es de Dios. Así que no, con firmeza absoluta, no te dejes guiar por sueños que te alejan del carácter de Cristo. Dios no se contradice. Dios no te hablará para desobedecer lo que ya ha establecido en las Escrituras. 2. Examina el fruto emocional y espiritual del sueño. ¿Cómo te sentiste al despertar? ¿Qué dejó ese sueño en tu interior? Un sueño que viene de Dios puede despertarte, inquietarte, incluso confrontarte, pero nunca te deja en condenación, desesperación o pánico. Siempre hay una presencia de paz, una sensación de propósito, de dirección. Aun si el mensaje es fuerte, hay una claridad espiritual que te lleva a orar, a buscar, a acercarte más al Señor. En cambio, los sueños que vienen del enemigo suelen dejarte confundido, ansioso, asustado, deprimido o atrapado. Son oscuros, contradictorios, te generan miedo, te hacen dudar de tu identidad como hijo de Dios. Esos sueños buscan paralizarte, alejarte de la oración, desconectarte de la verdad. Y aunque puedan parecer vívidos o cargados de símbolos religiosos, su raíz no es santa. Los sueños del alma, por su parte, son más emocionales. Vienen del cansancio, de los pensamientos repetitivos, de los anhelos guardados, de los temores sin resolver. A veces sueñas con lo que más deseas, otras veces con lo que más temes, pero el fruto de esos sueños se disipa rápido, no permanece, y casi siempre están cargados de cosas que tú ya sabías. No hay revelación, solo repetición. 3. Busca confirmación del Espíritu Santo. Este paso es profundo, pero clave. Si el sueño te impactó, si parece tener un mensaje serio, no corras a interpretarlo por ti mismo. Ve a la oración. Pide que el Espíritu Santo te revele si ese sueño viene de Él. Y si es así, que te muestre cómo responder. Dios no solo habla en sueños, también confirma lo que dice. Puede que en los días siguientes escuches una predicación que hable justo de lo mismo, o leas un versículo que parece tener la clave, o alguien te hable de algo sin saber nada de tu sueño, pero que coincide perfectamente. Cuando Dios quiere que entiendas, Él conecta todo. Y si no hay confirmación, si el sueño queda en el aire, si no hay paz, entonces es mejor dejarlo en las manos de Dios y no tomar decisiones apresuradas. 4. Observa si el sueño apunta a la gloria de Dios o a la exaltación personal. Esta es una prueba muy reveladora. Cuando un sueño te pone en el centro, te exalta, te hace sentir superior, te alimenta el ego. Debes tener cuidado. Puede ser que venga de tu alma, que anhela reconocimiento, o incluso puede ser un engaño del enemigo disfrazado de luz. Satanás sabe usar símbolos religiosos para desviar a los ingenuos. En cambio, los sueños de Dios te humillan, te hacen ver tu necesidad de Él, te llevan a glorificar su nombre, te hacen depender más de su gracia. Aunque te muestren algo grande, siempre lo hacen con humildad, con temor santo, con reverencia. Porque Dios no da sueños para que te creas más espiritual que otros, los da para formar a Cristo en ti. 5. Consulta con personas espiritualmente maduras. Si el sueño te deja confundido o no sabes qué hacer con lo que viste, busca consejo, pero no con cualquiera. Busca a alguien que camine con Dios, que tenga discernimiento, que conozca la palabra, que no tenga prejuicios ni te alimente el ego. A veces, una persona con experiencia espiritual puede ayudarte a ver algo que tú no estás viendo. Dios usa a otros para confirmar, para advertir, para explicar,
Recuerda que Daniel interpretó sueños para otros. José lo hizo con el faraón. A veces, Dios da el sueño a uno, pero la interpretación a otro. Eso requiere humildad. No pretendas entender todo tú solo. La revelación es un trabajo en comunidad, en cuerpo, en humildad. 6. No tomes decisiones importantes basadas solo en un sueño. Esto es fundamental. Aunque creas que el sueño viene de Dios, nunca tomes una decisión grande sin oración, sin confirmación y sin dirección en la palabra. Dios puede usar un sueño como semilla, pero la madurez espiritual consiste en esperar el tiempo, buscar el consejo y confirmar por múltiples vías. He conocido personas que han dejado trabajos, relaciones o ministerios solo por un sueño, sin haberlo orado, sin haberlo confirmado, y luego han sufrido las consecuencias. Dios no es impulsivo. Él guía paso a paso. Si el sueño es verdadero, Él lo confirmará y te dará paz para actuar. 7. Sé humilde para aceptar que no todo sueño es un mensaje. A veces soñamos cosas sin sentido o cosas extrañas, y está bien. No todo lo que sueñas tiene una interpretación espiritual. El mismo libro de Eclesiastés dice que de muchos trabajos vienen los sueños. El cuerpo y la mente necesitan descanso. Hay sueños que son solo parte de ese proceso natural. Y si te obsesionas con buscar significado a todo, puedes caer en misticismo o en superstición. Recuerda que tu fe no se basa en sueños. Se basa en la palabra, en Cristo, en la cruz. Los sueños pueden ser herramientas de Dios, pero no son el fundamento de tu relación con Él. Si Dios te habla, lo agradecerás. Pero si no lo hace, lo seguirás amando igual. Querido oyente, el discernimiento no es una fórmula mágica, es un regalo que se cultiva con el tiempo, con oración, con lectura de la palabra y con un corazón obediente. No todos los sueños vendrán del cielo, pero si tú estás lleno del Espíritu Santo, aprenderás a reconocer su voz incluso cuando tus ojos estén cerrados. Porque cuando conoces al pastor, sabes distinguir su voz, aún en medio del sueño.